hoy sí que estoy acompañado de plantas y vamos a hacer hoy un taller práctico de botánica. Veis que hay un montón de plantas que me rodean que nos vamos a acercar a conocer. Aprenderemos cosas prácticas de las plantas y de las partes que tienen, cómo se diferencia, saber diferenciar los tubérculos, los bulbos, cuáles de ellos son raíces, cuáles de ellos son tallos subterráneos, cuáles de ellos son tallos engrosados, cuál es ese mundo de las plantas. Y la mayor parte de las plantas que tengo aquí pues son de mi huerto, o algunas las he traído de dos huertos en los que habitualmente trabajo. Uno es el huerto de la facultad, que es un huerto educativo, y otro es el huerto de la Casa de la Mujer. En la Casa de la Mujer de Cáceres, y desde este año en la Casa de la Mujer de Badajoz, hay un huerto que es mantenido por los voluntarios y por los usuarios y los trabajadores de la Casa de la Mujer. En un espacio que podría ser un jardín, hemos creado un huerto del que luego se obtienen productos que son consumidos por los propios que los han cultivado, ¿no? Por aquello de hacer bueno la frase de la tierra para quien la trabaja. Nos vamos a acercar pues a conocer las plantas, sus partes, los órganos de reserva, los bulbos, los tubérculos. Vamos a ver un poco de cerca las plantas. Siempre hemos repetido que la planta se compone de raíz, tallo y hoja. Aquí he puesto una planta en la que se ven claramente las hojas, los tallos están un poco más camuflados y se ve una raíz. La raíz principal le sirve a la planta para la sujeción al suelo, le sirve para la absorción de sustancias y también le sirve a veces como un órgano de reserva, como sucede pues con los nabos y con las zanahorias. Las raíces, veis que no son iguales. En el caso de la izquierda, la raíz es una raíz muy principal y hay pequeñas raíces secundarias. En el segundo no podríamos decir cuál es la raíz principal. La primera raíz se llama axonomorfa y las siguientes raíces se llaman fasciculadas, donde veis que del cuello salen un montón de raíces, todas aproximadamente iguales. Las raíces normales, ¿de dónde salen? Pues normalmente salen del embrión. Ahí tenéis una bellota que había sembrado y que la he sacado para que podáis ver qué pedazo de raíz tiene esta bellota. Veis que tiene una raíz axonomorfa muy importante. Y al lado lo que tengo son una serie de raíces secundarias o raíces adventicias que le van a servir a la planta para alimentar aparte de la raíz principal. Ese es el caso que sucede muchas veces con la hiedra. Existen raíces acuáticas, como las que tienen plantas como el camalote, las subterráneas, que son estas que estamos viendo, y a veces hay raíces aéreas. Mirad, yo tengo aquí una costilla y tengo una planta que veis que tiene raíces aéreas. Esas raíces sirven de complemento a la planta y la permiten crecer y estar así de bonita. Las raíces tienen a veces función de reserva y yo he puesto aquí dos tipos de raíces típicas como órganos de reserva. Por un lado tenemos la zanahoria y por otro lado tenemos el nabo. Si os fijáis, al final del nabo aparece otro resto todavía de lo que queda de la principal raíz. Lo que ha hecho la planta es acumular sustancias en la raíz. Bueno, acabamos la raíz y nos vamos al tallo, que sería la parte que sale de la raíz, la que normalmente es más visible. Y los tallos sirven para sostén de la planta, sirven para subir fluidos, imaginaos los grandes árboles, y a veces también se dedican para acumular sustancias en ellos. En un tallo podemos ver, mirad, en este caso, si soy capaz, veis que en un tallo existen unas cosas que se llaman yemas, de donde salen las hojas. Hay una yema que es la terminal, y el espacio que hay donde salen las hojas se llaman nudos, y en este caso concreto el espacio entre nudo y nudo
es lo que se llama un entrenudo. Todos habéis visto que hay plantas que tienen tallos aéreos, como los árboles, y hay plantas que tienen tallos acuáticos, porque viven en el agua. También hay plantas que tienen tallos subterráneos. Y de esas os he puesto una representación aquí. Por un lado tenemos los llamados tallos subterráneos o rizomas, que es como por ejemplo el jengibre o como por ejemplo este lirio que yo he traído aquí. ¿Veis que del tallo salen las hojas? Incluso si nos fijamos, tiene unas raíces adventicias que van a ir buscando, si el tallo en vez de estar en una maceta estuviera pegado al suelo, servirían para seguir alimentando el rizoma. Y por otro lado, el tipo de tallo que más nos gusta y que nos podemos comer es el llamado bulbo, ¿no? Que aparecen las hojas envueltos por restos de hojas basales y luego de ellos sale todo el penacho que forma la. Hay a veces también tallos que acumulan sustancias, que son los llamados tubérculos. Y yo he traído aquí una batata. ¿Veis la batata? He traído una patata púrpura. He traído una patata normal. Y os he traído estas patatas que estaban en el fondo de un saco y que, como veis, han germinado. Entonces, por un lado, veis el penacho de lo que serían las raíces y por otro lado tenemos ya las ramas que darían lugar al resto de la planta. El tubérculo es absolutamente nutritivo y alimenticio y sirve a la planta pues para prosperar. Hay una cosa que quería enseñaros, es esta rama de un rusco brusco desollinador, donde seguramente lo que veis os recuerda mucho a hojas, y sin embargo no son hojas, son filoclados o filóclados, que son tallos transformados en hoja. Esto le pasa a veces a plantas como el eucaliptus, ¿de acuerdo? Igual que hay hojas que a veces se transforman en flores. Y os voy a poner un caso muy concreto de una planta que tengo aquí en mi jardín, esta que estáis viendo aquí, que vulgarmente se llama camarón, porque veis que de las hojas sale una flor. Bueno, pues todo esto que estáis viendo aquí, estas hojas de color rojo y estas hojas de color amarillo, en realidad no son flores, son brácteas, hojas modificadas para llamar la atención de los insectos que pueda venir a la flor. Esa misma estrategia de brácteas o de hojas modificadas la vamos a encontrar en plantas como la bugambilla o incluso en la flor de Pascua, donde una parte de las hojas que salen del tallo pues se han convertido. ¿De acuerdo? Y por último, deciros, fijaros, hay tallos transversales como este, que es el de una fresa. Ahí tenéis un bulbo de una cebolla de adorno y también tenemos los tallos que acumulan agua, principalmente, por ejemplo, en las plantas crasas, donde las hojas en realidad lo que son las espinas. Y la chumbera igual, ¿no? Lo que llamamos la hoja de la chumbera en realidad no es una hoja, sino un tallo.